Buenos días, compañeros. Mi nombre es Boris Cabezas. Yo tengo la dicha de ser profesor invitado de la UTN. Sin embargo, yo quisiera que no me vieran como profesor. Yo quisiera trasladarme hace algunos años, cuando al igual que ustedes estaba en una universidad. Y por la mente de uno pasan muchas cosas. Uno siempre dice, bueno, voy a estudiar esto, pero la verdad es que hay mucha incertidumbre. Uno no sabe si va a trabajar en el negocio de la familia o si va a trabajar en lo que conocen con los compañeros. Yo me imagino que yo ustedes aquí, conversando con compañeros y profesores, les han ocurrido mil negocios y empresas. Ustedes no saben si van a trabajar en el lugar de donde vienen o se van a desplazar al centro o van a trabajar en una empresa grande, pequeña o van a formar una. ¿Han pensado en eso? Siempre uno que es estudiante, hey, ese es un tema importantísimo, ¿de dónde va a salir el dinero que yo voy a ganar, verdad? Y bueno, quiero decirles que esos son temas controlables. ¿Por qué controlables? Porque los puede decidir usted. El gran problema que nosotros hemos tenido, y aquí hay una gran ventaja, ustedes tienen un experto en emprendedurismo, es la única sede de la U técnica que tiene un compañero, Don Eric, que es experto en estos temas. Así que yo no tuve personas así cuando me formé, sí tuve un profesor que me dijo varias cosas. La primera fue, cuando ustedes se gradúen de aquí, el título que les den no se va a bajar de la pared a pensar por ustedes. Son ustedes los que tienen que pensar para hacer que ese título sea en realidad importante. En el camino averigué dos cosas, que muchas de las cosas, no es el caso de UTN, pero que me metieron mis profesores en la cabeza, cuando me di cuenta a la hora de emplearme, no me sirvieron para nada. Había leído toneladas de libros con casos de General Motors, de Ford, de McDonald's, de un montón de cosas. Yo me gradué primero en mercadeo, así que yo salí creyendo que iba a dominar el mundo y que iba a ser gerente de todas esas compañías. Y en Costa Rica y en Centroamérica esos puestos no están. Más o menos 98 de cada 100 empresas en Costa Rica tienen una figura que la ley 8262 denomina PYME, y dentro de esa ley PYME quitaron un concepto que es el mayoritario, que es el de microempresa. Actualmente lo modificaron, lo pasaron de 5 a 10, son empresas que si las vemos por tamaño son de menos de 10 personas. Si las vemos por ventas tienen determinada cantidad de ventas, pero al fin de cuentas tienen la forma más común que hemos visto toda la vida, desde que vamos con nuestros padres caminando por la acera, ese negocio que tiene un rótulo, esa persona que la está pulseando, esos son los que mueven la economía de Costa Rica. El problema ha sido que 2 de cada 100 empresas a nivel nacional tienen el control del 80% del Producto Interno Bruto. Y esto ha ocurrido en los últimos 20 años que la economía se ha desplazado. Sin embargo, el poder, las fuentes de trabajo, la mayoría de las patentes de todo lugar, las conforman un gran grupo de empresas que se llaman microempresas. Y en esa perspectiva, no tiene nada de malo que usted con un título universitario emprenda un negocio, prosiga el negocio de papá y mamá o forme uno nuevo, en donde usted, desde el lugar donde está, que puede florecer, puede incluso crecer y contratar a todos los que no tienen empleo por ahí. Y si ustedes logran eso, pues lo están haciendo porque es lo que nosotros ocupamos. La mayoría de los jóvenes que se gradúan de universidades se desplazan luego al Valle Central a competir contra todos los demás que están, a pagar más caro alquileres, a pagar más servicios, a hacer otras cosas. Y en el lugar donde vienen, donde tienen el ombligo, siguen habiendo pocas oportunidades. Entonces, vea qué interesante reto. Usted tiene dos perspectivas: o trabaja para alguien, o crea su negocio y contrata a otras personas, o hace las dos, como también hacen muchas personas. Bueno, yo les voy a contar mi caso. Yo me gradué primero de una universidad privada. En ese tiempo le dábamos estándar de la UCR, ULACID. Había una generación que se había graduado de profesores de universidades públicas. Y tuve la dicha de que, bueno, yo no lo sabía, lo agregué con el tiempo, pero mi primer título era Administración, no de empresas, sino de negocios. Yo decía, eso de negocios hace algunos años no se veía bien. Sin embargo, fue interesante porque, poniéndome a pensar, toda mi familia, mis tíos, primos, todos tienen un negocio, todos tienen una empresa, todos han tenido una actividad que quizás no formalizada por una universidad, pero han comprado casa, han mandado a los hijos a paseado, han hecho inversiones, tienen un nivel de vida interesante. Y lo mejor que tienen, que a mí me gustaba, es que toda la vida liberaban su tiempo. Si quieren ir a la playa, se van para la playa. Si
querían quedarse ese día en la casa, se quedaban con la casa. Son papás y mamás presentes con los hijos y los sobrinos que tienen. Y bueno, yo he visto que eso es bueno. Es una familia grande la mía, y entonces en familia grande, ¿quién tiene una familia grande? Sí, donde, por ejemplo, el día de la madre no cabe la gente y tienen una casa de una abuela o una mamá en donde todo el mundo llega a tomar café y que usted sabe que tiene primos que no sabe quiénes son y cosas de ese tipo. ¿Les ha pasado? Así es la mía. Y entonces, interesantemente, logré formalizar, después de mucho tiempo de haber salido de la universidad, cierto respeto por los negocios de casa, porque la verdad, a ciencia cierta, los libros que había leído menospreciaban el concepto de autoempleo y menospreciaban el concepto de empresa familiar y menospreciaban los negocios de la familia. Con el tiempo logré entender que esto en realidad no era algo malo sobre el tema del mundo, sino que era malo sobre los libros que se estaban leyendo en las academias de negocios. Sobre este tema ustedes tienen ahorita una condición distinta, porque lo que se llama la escuela de ganadería, que ahora es la UTECNIC, desde acá, tiene una perspectiva totalmente distinta. Le está dando mucho más valor a la posibilidad de que usted emprenda su negocio que a la posibilidad de que usted sea empleado. Hay muy pocos espacios en el tema de ser empleado. Cuando usted salga de acá, si usted lo que quiere es que alguien lo contrate, bueno, si tiene un negocio de familia, posiblemente esa sea su primera opción. Si tiene un amigote por acá, o un amigo, un compañero que tiene un negocio, lo natural es que uno, los primeros negocios lo haga con los compañeros inteligentes que vio en las clases. Uno no va a contratar a alguien malo, usted va a contratar a alguien que en realidad usted vio que no copiaba, que hacía las cosas bien, ¿verdad que sí? Es lo natural. Pero lo que les quiero decir es que también usted tiene la posibilidad de soñar. Y la posibilidad de soñar implica que usted invente su propia manera de hacer dinero, su propio negocio, su propio mundo, su propia estrategia para poder generar riqueza de la manera en que usted le están enseñando y en la manera en que usted quiere en este momento. Y eso es algo que ustedes aquí pues tienen más herramientas que la mayoría de los grupos con los cuales yo trabajo todos los días. ¿Por qué? Mis estimados y estimadas, ustedes tienen capacidades, les están enseñando a manejar la tierra, les están enseñando a manejar las tradiciones, les están enseñando lo mejor del agricultor, lo mejor del experto pecuario, les están enseñando también asuntos sobre el clima. Ustedes saben en un lugar cómo bajar costos poniendo videodigestores y cosas de este tipo. También saben cómo no ir al supermercado sembrando las cosas que ustedes saben que pueden estar en ese lugar. Ustedes saben cuidar el agua, saben también cuidar el equilibrio económico en todo lado. Y ahora saben cómo sacar el provecho económico hacia eso. El compañero decía algo muy interesante. El negocio por sí solo ya no se ve en esa dimensión. Se ve en una dimensión económica, sí, evidentemente, los negocios se hacen para ganar. Nadie se mete en una empresa o negocio para perder dinero, ¿o sí? ¿Ah? ¿Verdad que no? Solo los que quieren lavar dólares se meten en eso. La otra dimensión es la social. Los negocios se ponen para tratar de transformar un lugar. La intención es que a partir de que usted ponga un negocio, el lugar donde está ese negocio sea mejor. Lleve cargas sociales, le dé a la gente salarios, le permita crecer al lugar. Pero la tercera, que es donde todo el mundo deberíamos estar pensando, se llama cambio climático. Y sobre ese tema le aseguro que sus profesores ya han hablado muchas cosas, porque esto afecta todo. ¿Quieren ver negocios, casos? Yo sé que ustedes trabajan mucho por el tema de observación, entonces traje más o menos unas 200 pílminas, de las cuales la mitad son casos. Y la intención es ponerlos a pensar a usted. Yo no quiero llenarlos hoy de información que no les sirve de nada. Y la intención es que lo hagamos de manera interactiva. Hasta ahorita están como muy callados, no sé si es que están, no sé, con frío, con tensión por el partido, o congelados por acá, pero no es el estilo de las clases que a mí me gusta manejar. Y es lo que si usted quiere preguntar algo, comentar algo, levante la mano que lo haga. Y voy a iniciar con un video que ocurrió en Argentina, después de una crisis, y es un tema interesante. Mi compañero don Ronnie habló de un asunto interesante, que él decía sobre dos ombligos de empresas. En realidad ombligos de empresas hay muchos, pero él tiene mucha razón cuando habla que la crisis es una oportunidad para que se pueda entender. Este es un tema interesante a la teoría de generación de empresas bajo esquemas de crisis, se le llama resiliencia, y es precisamente la habilidad que tiene una persona emprendedora a florecer cuando no están los recursos adecuados. Tiene que aparecer un concepto que se llama potencial emprendedor, que no sabemos todavía cómo se consigue y que es distinto en cada persona, en cada institución y en cada caso. Con potencial emprendedor, la persona puede conseguir lo que quiera. Sin potencial emprendedor, la persona usted le puede invertir todo lo que quiera, que no va a florecer. Con esa perspectiva, lo que estamos buscando nosotros
es precisamente entender cómo se crea el potencial emprendedor. Veámoslo cómo lo ve una empresa mexicana. Y después vamos a la tienda. Hoy será un gran día, abuelo. Gracias, mi vida. Bye, mamá. Señor, ¿no tiene estas ranitas de hojalata de colores? No, no las vendo. No, gracias. ¿Tiene ranitas de hojalata de colores? No, no tengo. Bueno. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Ranita de hojalatas de colores? Ajá. No. Señor, ¿no tiene ranitas de hojalata de colores? ¿Ranitas de hojalata? ¿No tiene esos ranitos de hojalata de colores? Buenos días. ¿Me permite 2 minutos de su tiempo? Sí, claro. Gracias, señor. Mire, estoy presentando unas manualidades. Son ranitas y hay de varios colores. ¿Qué le parece? Los niños ven que el abuelo le ve mal y bueno, prepara una estrategia. Como ya tienen el plan, le dicen, abuelo, hoy será un gran día. Y vean qué interesante, este video sirve muchísimo. Nosotros los que trabajamos en empresas estamos observando algo. Los negocios ticos de cualquier área, del tema agro, del tema de servicios, del tema de manufactura, del tema de empresa grande, en tercera generación se están muriendo. Este es un tema en el cual todas las universidades deberíamos estar estudiando. Poco hay sobre el tema, pero por observación lo que se ha visto es que cuando uno no mete a los miembros de la siguiente generación en el momento justo de toma de decisiones, cuando ellos tengan la posibilidad de decidir, lo que van a hacer es lo que saben. Y si la universidad les enseñó a trabajar con libros de otras culturas, eso es lo que van a hacer. Nuestros tomadores de decisión en este momento estudiaron con Ford, General Motors y todos estos libros de empresas gringas. Por lo tanto, lo que están haciendo, no conocen del tema de microempresa. Si usted quiere hacer algo bueno en el negocio de familia, lo que usted tiene que hacer es involucrarse ya en el momento donde usted está en la universidad, para que haga 2 cosas. Uno, para que lleve a la familia la metodología que sus profesores le están dando y para que sensibilice a sus profesores y su universidad también con la necesidad que usted tiene todos los días. Esto se perdió hace más o menos unos 30 años en Costa Rica. Pops ya no es tico, Viviana Consuelo ya no es tico, Gallito ya no es tico, la fábrica de quesos de Monteverde ya no es tico. ¿Y qué tienen todas esas cosas? En tercera generación fue donde se tomó la decisión de vender. Y bueno, la frase que dice por ahí, que bueno, ya hasta se ha hecho como una refrán es: el abuelo y la abuela crearon, el papá y la mamá desarrollaron, y el hijo y la hija con escolaridad echaron a perder el negocio de los niños. Lo vendieron, lo transformaron o lo quebraron, o tomaron las decisiones más tontas basadas en cosas distintas al esfuerzo y al sentido común, tratando de meter indicadores de otras culturas en el negocio que no las soportaban. Y sobre eso ustedes son expertos, así que esperamos tener un conversatorio muy bonito sobre casos de este tipo. Voy a referirme entonces a mi presentación. Mi presentación está basada en un manual que ustedes tienen por ahí. Yo traté de escribir algunas cosas interesantes sobre eso y me puse también la meta de no cargarnos de información que no les pueda servir, así que la hice muy visual. Si ustedes ven esa punta de fotografía, y quiero decirles que manejo una incubadora que se llama Mujeres y Empresas. Tengo 8.092 casos al día de hoy de personas, mujeres que se han precisamente hecho, han sacado su potencial emprendedor de precisamente crisis. Y en esa crisis voy a iniciar con este caso es de aquí. ¿Lo conocen? Es famoso para las televisiones. ¿Sí? ¿Sí? Así es cierto, mis hijos, es el hijo de Eduardo, entonces, compañero. Con su papá pasó algo muy interesante en una de las ferias, que era que su papá es como, podría ser alcalde si quiere, ¿verdad? Lo que quiere, todo el mundo lo quiere. El negocio de los compañeros, a mi juicio, dentro de todo lo que he visto a nivel nacional, tiene 2 componentes. Uno, está toda la familia metida. Todos ustedes están metidos trabajando por el tema. La segunda cosa, por si los profesores de aquí no lo saben, con visitas que hemos hecho con el Ministerio de Economía, la recomendación que le hemos hecho a la familia de ellos es:
ya no saquen más permisos. Tienen toda la formalidad, tienen más formalidad en los permisos de una empresa grande. Lo que tienen que salir es ir a vender, y en eso han estado trabajando. Los productos de Monteslar tienen absolutamente toda la formalidad que cualquier institución a nivel nacional tiene. Y es una lección aprendida, que siendo un caso de zona rural, cumpla y tenga las ganas de salir al mercado con absolutamente todo lo necesario. Eso es un tema muy interesante. Aparte de eso, los productos que ellos tienen una condición. Son productos que no son habituales, es como todo lo que tiene que ver con leche de cabra, que la gente lo asocia, no es de nuestra cultura, aunque sí lo es, pero las culturas de los últimos años olvidaron el consumo de este tipo de productos. Por lo tanto, haciendo dos cosas. Uno, ahora tienen que comprar más en el supermercado otras cosas, por lo tanto el bolsillo es. Dos, los nutrientes que las personas del Valle Central están obteniendo de las cosas que compran en el supermercado son menores a los que nuestros abuelos y las personas que comían estas cosas antes tenían. Por lo tanto, en el caso de ustedes, es uno de los casos que con todo respeto digo, bravo, un aplauso, porque están haciendo algo muy bueno. Deben haber un montón de problemas, limitantes y cosas, pero mi estimado, en el camino de ser empresario siempre los van a ver. El tema es que el potencial emprendedor siempre sea mayor a los problemas que en el camino ustedes tengan. Mucho gusto, mi estimado, conocerlo. En el aspecto de desarrollo de marca tengo un caso muy interesante. Esta se llama Manuelita Picado. Es la esposa de un agricultor que vende en la Feria del Agricultor de Desamparados y San Francisco. Bueno, hemos notado que en el encadenamiento, en la parte de los agronegocios, conocen, están familiarizados con el tema de agronegocios, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, es básico para ustedes. Bueno, alguien produce la semilla, alguien lo siembra, alguien cosecha algo, alguien transforma eso en algo y alguien lo lleva al mercado y después alguien lo consume. Que esa es una de las metodologías con las cuales ustedes pueden incubar desde la tierra. En el caso de los agronegocios, lo que nosotros hemos visto es que a nivel nacional no ha habido una política sostenida. Lo que sí ha habido es que siempre hay un experto como ustedes, como alguien de la ERP o como un extensionista del MAC o alguien pellizcado del IDA o del CNP que ha hecho lo siguiente. Se llega a la casa del agricultor que tiene, qué sé yo, papa, naranja, café, y resulta que el problema que todos tienen es que son muy buenos produciendo y son pésimos comercializando. ¿Conocen ese tema? Hay una canción de María Mayela Padilla que habla de las naranjas. ¿La han oído? ¿Ah? ¿No la conocen? ¿No? Bueno, dice que ella estaba en las montañas de Acosta donde las naranjas son pequeñas, son unos cítricos que cuando usted los exprime son dulces y son ácidos, sirven para el jugo y sirven para la mermelada, sirven para comérselos acá. Y bueno, es una de las agrocadenas que en la parte de la costa son fuertes. Ha estado un poco descuidada, la política nacional sobre sacar los cítricos de ahí no está tan interesante, ahora se saca más de la parte de Upala y de la parte norte. Pero en ese tiempo era muy importante. Cuenta María Mayela que ella tenía las naranjas apeadas del palo por acá y que estaba esperando a ver quién pasaba a comprárselas. No se había puesto a pensar a quién se las iba a vender. Pasó un comercializador con un pick-up y le dijo: ¡Hey! ¿Me vende las naranjas? ¿A cuánto? Y el precio que le dio no le pareció. Ella dijo: no, es que no voy a regalar mi trabajo. Así que el señor se montó en el carro y se fue. Y cuando iba por allá, a ella le entró como un miedo: si él no me compra, ¿quién me va a comprar? Había habido una cantidad de producción fuerte en la zona, por lo tanto lo que se estaba pagando era bajo. Y no le quedó más que echar las naranjas en el pickup, pegarle el chiflido y echar las naranjas por acá. Resulta que con la plata que se ganó, se vistió de domingo. Esa es una cosa muy normal en las personas, en sus abuelos o sus papás, hace 30, 40 años. Venían a pasear a San José con sus mejores ropas y pues lo cultural y lo bueno era parecerse a la sociedad que se suponía que era más clasista. Por lo tanto, se vestían muy bien, iban a misa y después esperaban la cazadora. ¿Se acuerdan de la cazadora? Muy bien, esperando la cazadora de Acosta, habiendo ido a misa y habiendo pues, estado paseando por el parque central alrededor, por la parte calzada, le entraron unas ganas de comerse una naranja de las que ella había cosechado. Había estado tan ocupada cosechando que no tuvo tiempo ni de saborearlas. Por lo tanto, se acordó dónde estaba el comercializador y le fue a comprar la misma naranja. Para sorpresa de ella, el precio de la naranja había subido 10 veces. Y ella decía: ¿qué? ¿A 10 veces? Si se las vendía tanto, ¿por qué 10 veces más? ¿Cuánto fue que ganó el que las llevó? ¿Y cuánto ganó el que se las compró a él? ¿Y cuánto está ganando el que está acá? Y yo fui la que me llevé las picadas de mosquitos, las asoleadas, las lluvias, las caídas en el farallón,
Dice, no es justo y qué triste y qué difícil para el agricultor florecer. Lección aprendida. Actualmente en cualquier negocio que usted tenga hay dos áreas. Por aquí está la parte productiva y por aquí está la parte comercial. En el medio de las dos, cuando la empresa grande crece, tiene que tener controles administrativos. Pero digamos que una persona agricultora, si quiere crecer en este momento, tiene que asumir lo que no tiene. Él es el que tiene que aprender en la parte administrativa. Pero tiene que ser tan bueno produciendo y tiene que ser bueno comercializando. Y el problema del agricultor es cuando es solo bueno produciendo, porque es otro el que se va a ganar toda la utilidad. En el encadenamiento productivo, el que menos gana es el que se esfuerza. El que más gana es el que tiene las habilidades de comercialización. Por lo tanto, aquí interesante. Todos estos sectores e instituciones entendieron que si desarrollan en la esposa o en la familia o en sus hijos un hombre, es una teoría machista de comercialización acá. El MAC es una institución machística, así que la mayoría de su presupuesto cae en manos de un hombre, no de una mujer. Pero desarrollaron un proyecto a la par de esto porque entendieron que si está en naranja, café o en papa, es échele todos los días su esfuerzo y a los 9 o a los 6 meses recoge y vende. Es decir, usted tiene que todos los días, para medio año después o a final del año, tratar de recoger con la venta de la producción. Entonces ellos desarrollaron microempresas con las esposas o los hijos, todos estos grandes cadenas, para poder generar liquidez. En el caso de esta específica es un caso muy bonito porque es una muchacha del tablón del barco, que es empezando a subir Pérez Celedón, a mano derecha. Por ahí ellos tienen unas propiedades. Y doña Manuelita es buenísima para continuar lo que ella aprendió de su mamá o su papá: tortilla bañada, pan de elote, pan de todas estas cosas. Así que se le hizo un logo que actualmente es muy interesante ver que ya teniendo la habilidad productiva se hizo buenísima en la parte comercial. Ella está en la feria del agricultor. A las 11 de la mañana ya no tiene absolutamente nada. Tiene dos mercados específicos. La misma gente de la feria que quiere desayunar con tamal o con cosas de este tipo. Y mucha gente en San José que, de no ser por ella, no tendría la posibilidad de consumir estas cosas con sabor a limpio. Lección aprendida: si usted en realidad quiere generar desarrollo local en un lugar, no se preocupe solo por el grande. Busque la manera de generar un elemento que traiga liquidez y siempre va a ser una microempresa. Interesantemente, cuando usted ve la agrocadena desde las perspectivas del MAC, hay 2 o 3 grandes gráficos: cítricos, ganado, maíz, frijoles, arroz, y hay como 40 chiquititos que no tienen que ver nada con la actividad productiva, pero que son importantísimos porque si no se desarrolla ese proceso de venta de esto y de liquidez para traer dinero inmediato para comprar las necesidades diarias, se cae la agrocadena. Entonces tenemos cosas como esta, tenemos personas que hacen muñecas, mermeladas, cosas de este tipo, en donde es cuestión de ponerse simplemente creativo. En todas las casas de Costa Rica usted toca y la gente hace algo. Lo que hay que incubar es precisamente el tema de cómo sacar los permisos y generar un producto de calidad. Bien, yo quiero que ustedes abran el manual que tienen y vamos a revisar un poco. Es como una guía de las cosas que vamos a ver por acá. Evidentemente en 4 horas no podemos meternos en profundidad en todos estos temas, pero nuestra intención es ponerlos a pensar de una manera productiva. La intención es acompañarlos de algunas herramientas que en el camino a emprender ustedes van a necesitar y de algunos aspectos que se va a tomar. Es un camino incierto porque cada empresa tiene una historia distinta, cada persona también, pero hablamos en la primera parte que había un elemento importantísimo que no hemos podido llevar en el laboratorio, que se llama potencial emprendedor, y es aquella capacidad de salir adelante aun y cuando las herramientas, los recursos de conocimiento sean inciertos. Hay algunos ombligos, el más famoso en Costa Rica o el que más se da es precisamente el de crisis, y es, en el caso de ustedes, posiblemente no el que los tenga por acá, porque si están estudiando acá quiere decir que tienen ciertos recursos para poder venir e incluso desplazarse a los que están becados. Las becas por lo general siempre se habían entregado a personas con cierta pobreza y el país entendió que cuando le daba una beca a una persona que tenía pobreza no podía sostener, así que de cierta manera yo los veo a ustedes, los siento con mucho respeto, los veo capaces de todo, pero entiendo en la parte demográfica que no son personas pobres, que posiblemente vengan de familias que sí en algún momento, pero que actualmente por lo general todos hablaron de tener una finca, tener una empresa, y esas son cosas que suman en el escalafón de riqueza. Desde esa perspectiva,
yo no veo una crisis como la que veo todos los días en los perfiles climas, en los perfiles de banco, por ejemplo, en los perfiles de municipalidad, en los perfiles de oficina de mujer. Es alguien que tiene que emprender porque no le queda ninguna otra opción después de que un marido o una esposa se fue, o después de que un niño murió, o después de que le hicieron un cáncer, o después de que se les quemó la casa o lo que sea. No es el caso por acá. Eso no quiere decir que no tengan crisis. Las crisis de ustedes, para ustedes pueden ser tan importantes como la de una persona así. Pero lo que quiero reflejar es que siempre que hay un escenario negativo en la vida de una persona productiva, es momento de emprender. Y en ese aspecto es donde nosotros pues estamos trabajando. Pues hablamos de un aspecto importante de qué es emprendedurismo. Después de eso pasamos a ver algunos aspectos interesantes como las diferencias entre un pionero y un colono. Después de eso hablamos de los obstáculos, hablamos de los tipos y de negocios de emprendedoras. También trabajamos un poco el surgimiento de los emprendedores. ¿Cómo nacen? ¿Cuáles son los ombligos que en Costa Rica se han detectado? No hay una receta para esto, debe haber miles, pero la mayoría de los casos los podemos acomodar en tres que están en este material. La intención de este material fue escrito no desde una perspectiva académica, sino más bien es más vivencial, es como conversar conmigo sobre lo que he visto en los últimos 10 años en asistencia técnica. Este es mi punto de vista. Y ese punto de vista, pues validado por varias instituciones, no es el único, se puede mejorar, pero es una muy buena guía para entender qué es lo que se van a encontrar cuando ustedes salgan de aquí con un título. Recordad la frase que les dije que me dijo mi profesor: cuando salgan de aquí, el título no se baja de la pared a buscar los negocios por ustedes. Son ustedes los que tienen que afinar el radar y entender que el mercado se comporta de una manera distinta. No es desde la perspectiva de producción, sino más bien es desde la perspectiva de oportunidad. Y sus emprendimientos, sus negocios, sus trabajos y sus empresas tienen que estar puestos no tanto con lo que yo puedo hacer, sino con lo que el mercado está comprando. Ese ha sido un indicador interesante que si algunos agricultores o algunas personas del tema de agronegocios hubieran aprendido hace unos 10 años, posiblemente sus empresas no hayan quebrado, o posiblemente sus empresas en sus inicios hubieran sido idénticas a como están ahora. Mucha gente aprende en el camino y tiene que cambiar. Muy bien, voy a poner una presentación, darle una presentación que titulamos, como dice, Taller Integral de Emprendedurismo. Y en la primera parte de la presentación nosotros vimos casos. Ahora vamos a iniciar con algunos aspectos para que ustedes comprendan cómo se conforma el parque empresarial en Costa Rica. El parque empresarial en Costa Rica, la parte formal tiene menos de 80.000 empresas. Cuando hablamos de formalidad, estamos hablando de por lo menos algún elemento que lo vincule a una institución del Estado, sea Caja Costarricense de Seguro Social, sea Ministerio de Hacienda con factura timbrada, o sea alguno de los seguros del Instituto Nacional de Seguros. En este aspecto, pues quiero contarles de este caso, por ejemplo. No, es un caso de su tierra, ¿lo conoce? ¿Lo ha visto? ¿Ah? ¿Qué es Arrel? Cuéntenos. ¿Ah? Claro, ¿verdad que interesante? Y estimado, es pecado que usted no sea portador de toda la tradición de limón. No lo estoy atacando, déjeme hablar de todos. Es que en realidad usted sí que más tiene, pero le aseguro que los otros compañeros olvidaron todo lo que está por acá. Si es bien, es una de las bebidas portadoras de la tradición afrocaribeña. Son dos, una se llama hiel y la otra Sarre, es té de rosa de Jamaica. Actualmente esta persona, que es una persona joven de la edad de ustedes, se ha atrevido con su familia en crear una embotelladora de esas dos bebidas. Bueno, yo les digo, cuando hace calor, si yo abro esto, sabe como a fresco de motor, como a fresco de sábila. No le quita a uno el calor. Pero cuando esta bebida está fría, no hay nada que refresque más que eso cuando usa la parte del limón. Es una bebida que es muy de la tradición afrocaribeña y bueno, la están empacando en dos. Esta es la marca, es Calypso. Busquen Facebook, me gusta. Este es un caso muy interesante que seguir. Ojalá les vaya muy bien. A nivel nacional ellos están haciendo lo mismo que hace Coca-Cola, cervecería y el otro. Con la diferencia de dos cosas. Uno, que el mercado todavía no siente respeto por estas cosas. Vean qué interesante, por ejemplo, el compañero que es de allá no conoce su bebida. Y no me extrañaría que nadie más la conozca, por lo menos ha escuchado de este tema. La razón por la cual el compañero no conoce la bebida no es culpa de él, es que a estas empresas les aplican prácticas monopólicas. Llega a la frutería, llega el camión de Coca-Cola y donde están los refrescos en el refrigerador de Coca-Cola,
el agente vendedor le dice al pulpero: o me saca esas botellas o me llevo el congelador. Y el pobre pulpero no sabe nada, para que no se le lleven el congelador, saca las botellas para acá. Cuando llegan ustedes sudando a pedir algo frío, si eso está caliente, se van a ir por lo normal. Eso se llama una práctica monopólica. Hay una ley que es la ley 7472, para que se pellizquen, anoten la ley de promoción de la competencia. Hay una comisión de promoción de la competencia en el Ministerio de Economía que legisla estas cosas. Y ya hay una jurisprudencia de hace más o menos unos 15 años, cuando Pepsi en Costa Rica quebró, ¿sabían? La empresa Pepsi en Costa Rica quebró y cerró. 7472, Ley de Promoción de la Competencia. Esta ley habla de tres cosas. Habla de la ley antimonopolios, la defensa efectiva del consumidor y la publicidad comparativa. En la defensa efectiva del consumidor y en la ley antimonopolios lo que se legisla es que en un mercado libre todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades de demandar y de ofertar. ¿Bien? Y que el consumidor tiene que tener toda la información para tomar su decisión. Cuando una persona toma una decisión debe tener información. Si no tiene información, arriesga los pocos recursos que tiene. Y bueno, eso es tema de otro curso. Pero en el caso de ellos, es un caso muy interesante porque también hay un agua embotellada que se llama Limón Guatá, ahora la vamos a ver acá. Y también del lado de San Carlos hay otra agua embotellada de Monterreal, del lado de Pérez de León se está embotellando una Chivipó, Copedota está embotellando una en Santa María de Dota, y así por todo lado hay localidades que han dicho: mi agua es mejor que la que venden allá, la voy a embotellar y la voy a vender. Pero cuando se llega a punto de venta, cervecería, Los Vinos, Coca-Cola y estas empresas aplican prácticas monopólicas. Lo que pasó con Pepsi fue que Pepsi quebró y se levantaron con el 20% del congelador de Coca-Cola. Lo llevaron a juicio y le ganaron a Coca-Cola. De tal manera que actualmente en todo punto de venta, ante ausencia de varios congeladores, el congelador que esté tiene que prestar el 20% de su espacio a cualquier otro producto. Esto que les estoy diciendo es oro para ustedes, porque a mí me parece muy interesante que esto lleve 15 años y que muy pocas personas metidas en negocios y en desarrollo de empresas conozcan estas cosas. Si hay un vendedor que le aplica la restricción o la parte monopólica al punto de venta, el punto de venta y la empresa se ponen de acuerdo y pueden denunciar, y la multa es como de 200 salarios. Y el congelador se ve la Coca-Cola. Sí, señor. Lo que no aplica es cuando hay varios congeladores. Entonces cada quien puede dar, pero hay un 20% de jurisprudencia por el caso que Pepsi le ganó a Coca-Cola, con el cual fue el que se levantó. Estas marcas son tan poderosas que dicen que si Coca-Cola a nivel mundial tuvieron una tercera guerra mundial y desaparecieran las fábricas, con solo el posicionamiento, que es el lugar que ocupa en la mente de consumidores por años de publicidad, se puede levantar. Porque la gente va a ir opción 1 Coca-Cola, opción 2 Pepsi, opción 3 Frigilero o algo así. Entonces todos estos chiquititos, la única manera que tienen es, primero, los apoyar. Uno debe apoyarlos, no los debe apoyar. Y segundo, que los defendamos también a esos procesos de incubación. En Costa Rica ha faltado instituciones que en realidad le metan el ojo. Aquí, interesantemente, pues siempre se ha hablado del queso de ustedes. Te aseguro que el queso de ustedes, en un punto de venta donde esté Dos Pinos y el otro, les van a aplicar lo mismo, siempre van a tratar de visibilizarlos. Brit, por ejemplo, hace lo mismo con todos los cafetaleros. En un supermercado, Brit trata de comprar todos los espacios para que no llegue con Naranjo, para que no llegue con Pellado Bonito, el otro y el otro. Pero bueno, vamos para adelante, por acá. Este es un caso muy interesante. Esta es el envase de la hiel. La hiel es jengibre con agua dulce con jengibre. Es una bebida que es de lo más vistoso de la cultura afrocaribeña y que es un lujo que esté en este momento envasado con todos los permisos. Ese es un tema, mi estimado. La próxima vez que vaya, búsquenlo. Si no lo encuentra, entonces busquen en Facebook, donde sí están. Interesantemente, el muchacho también vive en San José y él cuando uno le hace pedidos hasta llega a la casa. En este momento está en ese punto, en donde si uno le compra 10, para él es muy bueno, porque tiene un montón de botellas producidas, pero traerlas desde Limón es complicado, pero él trabaja en San José. Entonces debe tener en la casa un montón y en las noches se le anda regando puerta a puerta. Este es un caso muy interesante de pymes. La ley 812 que tiene de fecha mayo de 2012, habla de muchas cosas sobre respecto a emprendimientos. Habla de la ley de fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, que esto se llama PYME. Sinceramente, a mí no me gusta la modificación que hicieron. La modificación que se hizo en este año quitó de la ley el concepto de MIPYME
La MIPYME es una microempresa. Según la ley, en ese momento, antes de que hiciera la modificación, un emprendimiento con menos de 5 personas calificaba como una microempresa. Pero bueno, les cuento de dónde viene esto. Viene de que tenemos 14 años de estar liderados por el 2% de las empresas a nivel nacional que provocan el 80% del Producto Interno Bruto y calificaban a las pymes como competencia desleal. La anterior ministra de Economía había estado en la Cámara de Industrias y ella se refería precisamente a cualquier otra cosa que saliera nueva como competencia desleal de las cosas que ya estaban grandes. Entonces, como se montaron en el poder 14 años, trataron de quitarle la ley, pues esto de microempresa. En lo personal, yo creo que es un error, porque tanto el autoempleo como la microempresa es lo que más encuentra uno por todos lados. Y el crecimiento que a nivel holístico uno puede o debe de incentivar en un país conservacionista como Costa Rica, debería ser con dos enfoques, en cantidad y en calidad también. Con esto lo que les quiero decir es que esa señora que tiene esa portería desde hace 20 años ahí, salud, quizás no vaya a crecer, no vaya a tener empleados, no vaya a tener, pero va a estar 20 años generando un rendimiento económico para su unidad económica y le está dando un servicio a todos, y aparte de eso, con lo que va a ganar todos los días, está, número 1, generando la entrada al narco, a la venta de drogas, de todas esas cosas. Número 2, generando el servicio al pueblo de la comunidad. Y número 3, alimentando a su familia. Así que el tema de autoempleo, yo lo veo con respeto. Algunas instituciones del sector de la red de muchos pymes no lo ven, la UTN lo ve con mucho respeto, pero a todos nos toca trabajar con una ley que ahora mira a cualquier persona que tenga menos de 5 empleados, lo ve como un emprendedor y le da de cierta manera un año para que crezca. Y bueno, vamos a ver algunas otras cosas. También el concepto de los avales que el compañero presentó. Hay tres de MIPYME, pero hay otros dos. Está el fideimas para personas con cierta pobreza, el fideimas, que es un fideicomiso que el gobierno montó en negociación con Banco Nacional para que cuando una persona que tiene un negocio que puede generar éxito en un mercado y no tiene garantías y fiadores, entonces el gobierno se convierte en el 100% como el fiador. En esta parte del país hay muy buenos casos. Este proyecto de Limas, que se llama Fideimas, no está referido a pobreza, está referido a falta de avales, a falta de una garantía hipotecaria o falta de alguien que se comprometa a pagar para. Y a mí me tocó desarrollar la primera Feria Nacional de Emprendimientos de Limas, y bueno, les puedo decir que no tenía mucho que desearle a todas las demás. Uno ve gente breteadora que lo único que le falta es un capital semilla para poder hacer crecer su negocio. El segundo se llama FINADE, que es el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, y otorga un 75% de aval ante la posibilidad de pedir un préstamo a cualquier banco. El otro 25% tiene que ser aportado por el empresario que pide el crédito del banco como una garantía. Pero son herramientas que tienen las personas. En realidad sí las ha costado bajarlas por una razón. A los bancos no les gusta toda la tramitología que tienen que hacer para poder generar el mismo crédito que antes generaba de una perspectiva interesante. También hay otro muy interesante que está muy relacionado con un posgrado que en sociedad con el CNMIPYME y la UTN, el ICITA, que el proyecto se llama ProPyME, que en este momento lo están cambiando. Tuve una reunión con una de las jefas hace poco, tiene que ver con el concepto de innovación. La UTN desarrolla el convenio con una universidad de Alemania, un posgrado de innovación, que también está avalado por el MISIT y que da el segundo requisito para el concepto de generar un proceso de incubación formal. Les pide un gestor PYME, que el curso lo da la UTN también, se de MIPYME, donde tienen que estar una semana en un lugar, y el segundo, el gestor de innovación, que es parte de un proceso un poco más largo, de largo plazo, referido al concepto de innovación. Y en este momento el calificativo de innovación que están midiendo es algo totalmente nuevo. Por ejemplo, si ustedes dicen, tengo un pasador de filminas, qué sé yo, que trabaja con panel solar, por ejemplo, van a decir, no califica porque ya existían pasadores de filminas. Esto es una mejora o producto que está. El concepto de innovación pura que se abre desde este posgrado es innovación pura, es decir, no tiene que tener ninguna referencia a ninguna otra cosa que esté. Y en este aspecto, este fondo le da hasta 20 millones de colones, que lo puede repetir hasta en 3 fases, a una persona que tenga la formalidad y la certificación como mínimo. Es decir, al menos 2 de 3 requisitos según la ley, cada hacienda o índice, y estar certificado por un funcionario del Ministerio de Economía. Bueno,
Sobre esto, en los últimos 10 años ha pasado muy poco. Quizás se habló mucho de que el concepto de certificación PYME servía para que cuando usted se inscribía en una proveeduría de una institución, usted tuviera preferencia en un proceso licitatorio. Pero la verdad, a ser sincero, no sirve para nada. El proceso se da, el registro se da, pero la verdad se siguen escogiendo las empresas que las personas, los mismos proveedores desean. Eso no está legislado todavía. El concepto de firma digital y el concepto de gobierno digital están de cierta manera desarrollados hace algunos años, pero no están. Y el programa de compras y bienes del Estado todavía no le ha dado mucho espacio a los incubados que se han desarrollado por distintos medios. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido un desarrollo muy bueno de las ferias de emprendedores. Cada cierto tiempo ya usted ve la feria de una superferia, la de turismo es una superferia, la de Lima no tiene eso, la de los bancos también. Y gracias a la labor de la UTN, el Ministerio de Economía pasó de tener 7 centros de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa. El más cercano para ustedes sería el de Punta Arenas, el otro más cercano sería uno de San José, y si se va para allá hay uno en San Carlos, hay uno en Guanacaste, uno en Pérez Celedón, uno en Limón, y el del Parque La Libertad, que es una incubadora muy interesante que tal vez pueden anotar por ella, parquelalibertad.org, que tiene un enfoque holístico de la incubación, maneja el eje ambiental, el eje de cultura, el eje empresarial y el eje urbano, aprovechando las instalaciones de una fábrica de cemento por acá. Lo que ha hecho el Making en los últimos años, en unión con su socio, que yo veo, su socio principal del desarrollo de esto ha sido CDMI PYME, es generar un proceso de certificación de funcionarios municipales para todavía acercar más el concepto de incubación a los planos. ¿Qué ha pasado desde entonces? Muy poco, son muy pocos los casos que en realidad la parte municipal desarrolla, no por falta de capacidad ni por mérito del curso, sino porque la función municipal no comprende el concepto de desarrollo local. Solo lo mide en una variable que al principio no va a ser tan impactante, que es el tema de generación de patrimonio. Y bueno, avancemos un poquito más. Según el reglamento de la ley 8262, se diferencian las pymes para el sector industrial, para los sectores de comercio y servicios, y hay distintas fórmulas, y esas fórmulas con todo gusto se las podemos pasar, pero usted las puede bajar directas a las últimas de la página pyme.go.cr, que es la página oficial para emprendimientos a nivel nacional. Donde P es el puntaje obtenido por la empresa, P es el personal promedio empleado durante el año fiscal, A el valor de las rentas actuales, A el valor de los activos fijos, A el valor de los activos sociales, totales de la empresa, y en el puntaje que he obtenido se califica con un criterio en el tema de cantidad de empleados, microempresa, menor a 10 personas, pequeña empresa, entre 10 y 35, mediana empresa, entre 35 y 100, y para arriba se califica la granja. Y sin embargo, el otro indicador para poderlo medir es el tema de las ventas. Por ejemplo, en biotecnología, una sola persona podría generar ventas mayores a una empresa de 100, o en el tema del software, o en el tema, no sé, algunos temas así complicados, que la cantidad de empleados no necesariamente corresponde a la cantidad de unidades. Entonces, en ese sector ellos lo ven desde otra... También el sistema de banca para el desarrollo, que bueno, ustedes cada vez que lo vean en el periódico, yo me imagino que ustedes lo primero que hacen al levantarse, si son religiosos, se comunican con su Dios, pero lo otro que tienen que hacer es ver a ver cómo está el país, cómo va la nación. Mínimo leer, no sé, y ojalá no la Extra ni la Texas, sino los periódicos de negocios del país. En las últimas semanas, la Asamblea Legislativa al fin soltó las amarras que tenía para el sistema de banca para el desarrollo, confirmando el concepto que les decía, estábamos manejados por el tema de los ricos, que no les interesaba que hubieran avales para la competencia desleal que se le asignaba, si en realidad todos esos avales empezaban a funcionar. Ya por lo menos hay un avance, si hay el movimiento libertario se va a poner siempre estas cosas, porque precisamente manejan ciertos intereses económicos grandes, ¿verdad? Siempre. Pero ha sido muy interesante la discusión que se está dando, y a mí en lo personal me alegra mucho que la Asamblea haya quedado así bien dividida, porque está por ciertas partes, pero creo que está quedando gente que puede por lo menos generar una muy buena discusión. Esto va a ser muy bueno para todos los que estamos en estas. Veamos otras cosas. En el concepto de innovación, siempre que hablamos de innovación hablamos de este señor, es como precisamente nuestro estandarte. Ahora yo venía pues hablando con los compañeros de CDMI PYME, ayer estaba en San Ramón, y fui a un lugar pasando San Ramón que se llama Los Leños, que tiene una historia pues un poco triste. Es uno de los
el dueño creo que murió con la gripe esta, ¿verdad? El H1N1. Y bueno, es un lugar muy bonito para pasar a comer. Y bueno, mientras nos estaba sirviendo el café, veo cajetas espaciales. ¿Cuál es la historia de esas cajetas, Roy? Bueno, resulta ser que Franklin Chan tiene, los abuelos son ramones, y ahí en la carretera hacia Punta Arenas, la carretera vieja, ¿verdad? Ahora, existe un restaurante que se llama La Colina. Siempre la señora ha sido muy artesanal produciendo este tipo de cajetas. Prácticamente se hacían ahí mismo en el restaurante las cajetas. Y por medio de los familiares se contactó, y de esas cajetas, en la última misión que hizo Franklin Chan Díaz al espacio, llevaron las cajetas para hacer varias pruebas y varias investigaciones allá en el espacio. Y en una de las tomas, cuando hubo comunicación con el presidente de aquel entonces, creo que era Pacheco, él sale comiéndose las cajetas estas que son producidas ahí en San Ramón. Entonces a partir de ahí se venden como las cajetas espaciales. Entonces ha tenido mucha venta, ha sido muy exitoso. Aquí hay varios tecnólogos de alimentos, cajetas hay por todo el país. Y casi que se está concentrando toda la producción en Tibás, en la zona de Salcedo, pero muchas veces donde se vende no se produce. Los puntos donde se están vendiendo son precisamente donde pasan los turismos. Pero los quiero llevar a esto, cajetas hay por todo lado. ¿Qué tiene distinto esta cajeta espacial? Precisamente tuvo un factor interesante que fue esta oportunidad y ellos no la desaprovecharon. Ahora usted ve el empaque que dice cajeta espacial y posiblemente una marca está registrada. Yo comí la cajeta y está deliciosa, tiene un asunto interesante que tiene ralladura de naranja, entonces le da un toque distinto, ¿verdad? Pero en realidad no es distinta a cualquiera de las otras recetas naturales que su abuela, su abuelo o sus tías o su mamá o usted puede desarrollar en el lugar de donde usted vive. Lo único diferente que hubo aquí, una inversión en marca muy inteligente y un proceso de diferenciación de esas cajetas a las demás. Aparte de eso, tiene un empaque rústico y es redondo. Y la verdad, cuando uno viene a esta zona y compra ese tipo de cosas, en el viaje le llegan líquidos. Esa me llegó completamente bien a San José y estaba haciendo mucho calor en San Ramón. Otra innovación es esta. No sé si ustedes saben que el Estadio Nacional, aunque tiene un altísimo costo en la parte ambiental y en la parte política a nivel nacional, porque gracias a este Estadio Nacional, las agrocadenas de Rambután, de Pérez y León se murieron, ¿sabían? Es decir, la cooperación taiwanesa vino aquí por más de 15 años, le cambió, le sustituyó producción a las personas que estaban allá de las fincas que se habían ido, de los palmas y todo eso, y les dijo, siempre Rambután, que Rambután es mamón chino, ¿saben, verdad? Y entonces, todo lo que usted siempre produzca, yo se lo compro, porque es un manjar en todos estos países, en Taiwán y en Corea. Y resulta que entonces, cuando Oscar Arias decide entregar la embajada de Taiwán y ponerla de China, que en realidad la evidencia física es esto, pero debajo ya un montón de negocios que tienen que ver con carreteras y otro, y con el exterminio de casi toda la población terrestre del Golfo de Nicoya, ¿verdad? Por lo tanto, el tema del impacto social con los pescadores que ahora tienen que transportar droga, que van en línea recta 3 días y no consiguen pescado ni para pagar la gasolina. Entonces, ¿verdad? Qué interesante. Pero el Estadio Nacional es una innovación que nos puede dar beneficios en otras cosas. Ninguno de los temas de donde nosotros estamos. Pongo esta foto, tiene una forma de grano de café y de eso vamos a hablar de otras cosas después. Una distinta, no sé si conocieron el Cristian es primo mío, es el tipo que creó un tratamiento para la cura del cáncer de páncreas. Estuvo en el TEDx, las charlas de él se pueden conseguir. Les cuento la historia de Cristian. Cristian es un joven como ustedes, de padres diplomáticos, vivió casi toda su vida fuera de Costa Rica, tiene 33 años, hasta los 16 vivió en Costa Rica, nació en Punta Arenas, su padre era médico y el primer hospital donde estuvo haciendo práctica era el de Punta Arenas, así que todos sus primos son cédula 6, nacieron en esta parte de acá, pero vivieron en San José, siempre en colegios americanos y esto, y ya cuando tuvieron edad para independizarse se fueron para Estados Unidos. A Cristian le devolvieron los peluches después de estar casado 5 años y vivió su gran tristeza. En el momento justo donde tenía su alta tristeza, PhD en biología nuclear, la universidad donde estaba le entregó su título de PhD y el gobierno de Estados Unidos le aceptó la primera patente a nivel mundial en la lucha contra el cáncer. Nacer acá, pero nacen de adentro hacia afuera, no vienen de afuera hacia adentro, deben estarle dando valor al de afuera, apropiarse y empodérese y saque adelante con sus propios proyectos. En el caso de Cristian, interesantemente, también esperábamos que el financiamiento se diera afuera. Luego de una campaña por todos los medios, parte de esta entrevista, esto es Canal 7, ¿verdad? No, esto es Canal 42.
Bueno, ustedes no saben lo que fue llevarlo a ese canal porque precisamente en la entrevista del periódico salía la cara de Cristian acá y la nalga de una modelo de este lado. Entonces él decía, yo no puedo permitir que mi investigación científica esté a la par de una modelo con esa imagen. En Estados Unidos los inversores no van a querer poner un billete en eso. Pero bueno, el tema lo sacamos adelante y después de esas entrevistas apareció en Costa Rica una incubadora que se llama Carao Ventures que le está financiando la operación. Y los fondos de MISIP actualmente lo agarraron a incubar y le están dando 3 bases de 20 millones de pesos. De los 8 procesos que hay que hacer para sacar con la medicina al mercado, hay 5 que se están haciendo con sello nacional. Y lo que me gusta de Cristian es que él se propuso la meta de que esos 5, el encadenamiento de todos los laboratorios se puede hacer aquí en Costa Rica, las pruebas. Y él quiere que se haga acá, para que cuando el tema se vea y se publicite, se diga que tiene sello de Costa Rica. Hay algunas cosas que no se pueden hacer. Lo bueno es que esta innovación le permitió a la Asamblea Legislativa también abrir el portillo para la fertilización in vitro. Interesante, un caso de una persona, vean que es una persona que para poder generar la cura y meterla en una farmacéutica necesita 1.000 millones de dólares. Entonces vean qué interesante. Podemos, en el caso de microempresa no califica, porque el tipo de recursos que maneja es una persona y no se puede medir por el tema de ventas y se mide por otros factores acá. Este caso me gusta mucho. ¿Conocen las agendas Peche? Bueno, el dueño de las agendas Peche se llama Douglas Defort. La mamá de Douglas Defort se llama Felicia Zamora. Felicia Zamora y Douglas Defort iniciaron hace 18 años un proceso en el cual Douglas trabajaba en una agencia diseñando publicidad para cigarrillos licones. Resulta que su mejor amigo muere de un poste con alcohol en su sangre y el otro pues de fumar murió también. Así que él empezó a sentirse culpable y dijo, yo no quiero que mi habilidad de diseñador esté haciendo cosas malas a la gente que yo quiero. Por lo tanto quitó eso, se salió de la agencia donde estaba, que era JBQ, y empezó a desarrollar su propia caricatura. Su caricatura es una mezcla de una abeja que dice cosas buenas, que ellos son de formación religiosa y por lo tanto la abeja lo que comparte es la Biblia, pero empezaron a desarrollar agendas, lapiceros, separadores, calendarios y un montón de cosas más. Actualmente, Douglas está en la segunda etapa. La primera llegó a tener 50 empleados. Llegó a importar todo de China y a exportar a países como Inglaterra. Más o menos hace algunos años, el dueño de, ¿cómo se llaman estas grandotas? Hallmark. Estaba por acá y como él es descendiente inglés, es tico, pero tiene un papá inglés. Resulta que solicitó una cita y el inglés muy amablemente le pidió que saliera de la reunión porque precisamente él era su competencia en Centroamérica. Y en ese momento Douglas se dio cuenta que creció. Actualmente, cuando sale un nuevo separador es una locura a nivel nacional. Sin embargo, no todo es bueno y no todo es malo. Douglas acaba de hacer una reingeniería de su empresa porque tenía 50 empleados que le provocaron cargas sociales muy grandes, tenía puestos en algunos centros comerciales y tuvo que ir para acá. Es una lección aprendida de que en algunos momentos el crecimiento no se puede medir solo en cantidad. Usted tiene que aprender también a cuidar las bases, los costos y todo eso. Actualmente buscó un empleado más útil de manera versátil, logró bajar los costos y tiene una operación más eficiente y multinivel. Vean qué interesante. Bueno, yo me gradué de barista y me tocó atender el caso de Guaitil. ¿Conocen Guaitil? Guaitil hay 2 calles en Santa Cruz. Santa Cruz es la única ciudad folclórica de Centroamérica, ¿sabían? A nivel mundial declarada por UNESCO, Santa Cruz es ciudad folclórica, tiene ese título. Y dentro de la ciudad folclórica, la calle Nacional de Artesanía es la calle que conecta desde donde está Cope Guanacaste, la entrada de Santa Cruz en Ido. Es una calle que va hacia el, ¿qué sería ese? Hacia el norte, más bien. Es la que entra hacia un lugar que se llama Bolsón Zipací. Ahí hay 3 pueblos, la Santa Bárbara, que es el que tiene adoquines, y hay una calle de 12 kilómetros que pasa a Guaitil y que llega a un lugar que se llama San Vicente. En esos 3 lugares había una finca en donde tradicionalmente la cultura chorotega sacaba la arcilla para hacer estas cosas. Bueno, interesantemente, después de algunos años, el pueblo de Guaitil murió, porque con la expansión hotelera de Guanacaste ya no era necesario ir al pueblo para obtener cualquier cosa que usted pueda tener acá. Ya cada uno de ellos surgía a un hotel. Y el turista lo que decía, ¿para qué voy yo a Guaitil y a San Vicente si
si aquí en la tienda del Hotel Río tengo la misma artesanía y más barata. Entonces, con tal de vender, ellos empezaron a bajar precio, bajar precio, bajar precio. Eso fue una comunidad como de 400 familias que hacen estas cosas. Y ahora pues no tienen otra cosa que volver a las raíces. Y las raíces implica empezar a ver qué podrían hacer. Esta es mi mano, esta es mi taza, yo la compré y la pedí a mi medida. Les dije, vean, yo quiero una taza de ustedes para hacer mis capuchinos. Pero el problema es que cuando yo agarro las tacitas que usted tiene no me caben los dedos. Entonces necesito que me haga una que me permita a mí tener la posibilidad de que mi mano se agarre por acá. Me hicieron un diseño muy bueno y hicieron eso. Falta algo, que por costos el horneo de esta taza por dentro implica un proceso más, una familia más y alguien más que pagar. Y en eso están. Ahora, las pruebas en donde estábamos, genera, la taza se comporta de manera normal como cualquier otra, pero la parte de adentro me genera sedimentos cuando yo le echo azúcar. Sí, me queda poroso. Ahora, para arreglar eso, en eso están, porque es un día más de horneo, un día más de trabajo de alguien, un día más, y ellos tradicionalmente siempre habían vendido la artesanía como un adorno, no como una utilidad. El concepto que les quiero expresar con ellos es que la manera en que tienen que crecer para que la gente se apropie de esto, ahora que dicen que Guanacaste es cada vez más nicaragüense que tica, cosa que es mentira, pero aprovechando todo eso, la intencionalidad de nosotros era decirle a ellos que dejaran de producir cosas, jarrones grandotes y cosas para el adorno, porque precisamente ellos se compra uno, ya no vuelve a comprar, pero si ellos empezaban a fabricar con estas figuras, las cosas, los platos, las cucharas y las cosas que en una casa y en un hotel se podían haber, se les abría un mercado. Entonces, vean que interesante, si el mercado cambia, usted tiene que cambiar. Si usted permanece de una manera igual mucho tiempo, pues su venta se va a bajar. Este caso es interesante, tiene que ver con esta pulsera que tengo acá. Esto es un reflectivo de neopreno que carga una pastilla de citronela. Se supone que si yo me pongo esto, ya ahorita huele a mi sudor, pero si yo me pongo esto por acá, pues los saludos no me pican. Me da un rango de trabajo, 1 metro para abajo y 1 metro para arriba. La pastilla tiene una duración de 22 horas. Por lo tanto, lo que se está inventando es un spray para que usted agarre la pastilla y le vuelva, para que le vuelva a servir. Bueno, interesantemente, el tema no nació como una pulsera acá, nació como un collar para perro. Cuando a la dueña que estaba acá, que no está en crisis y que es una persona millonaria, casi le mata su perro de no sé cuántos miles de dólares, un carro en la noche por salir a alta velocidad. Entonces ella inventó el neopreno para los cuellos de las mascotas. Después, mi estimado, también empezó que las personas con discapacidad motriz, porque está inventando también estas cosas para que usted las pueda poner en sus problemas. En el sentido de que cuando usted llega a su casa y trabaja en el bus, empieza a caminar y son las 6 de la tarde y nadie lo ve, para que usted pueda tener esa portabilidad de seguridad. El concepto de seguridad vial. Pero después empezaron los deportistas, después empezaron los ciclistas, después se puso a pensar que la mochila de un alumno, un escolar, en la parte trasera debería estar acá, y el gran error de la gente que camina en calles es que se protege al frente, pero atrás no. Y la mayoría de los accidentes, según un tránsito, se dan por atropellos en la espalda de la persona, no en la parte de frente. De frente usted se vuelve para acá, pero la parte trasera no está. Entonces, vean, interesante, es un proceso de innovación bonito. Ahora lo que estamos haciendo es vinculando a las que tienen estas cosas y eso, con las que hacen el bioproducto en la parte de guapas. La intención de presentar estos casos es que ustedes se despabilen y que vean que en realidad los negocios están en la calle, no están en un libro, están en el hablar con personas, están en el viajar, están en el pensar, en el leer, en el tratar de apropiarse de lo suyo. Este es el collar reflectivo que ellos están teniendo. En las ferias venden cualquier cantidad de... si ustedes buscan en Facebook, apunten eso para que le den me gusta. También Banda Rifle es uno de los casos interesantes que están acá. Vean el desarrollo de productos. Aquí está pues la metodología, se supone que ya esas cosas están medidas. Vean el montón de cosas que están haciendo. Ella decía, en Costa Rica la gente se compra un carro de $60,000 y en el kit vial anda un chaleco como el de Pachimón. Entonces, si usted tiene un carro de esa categoría, entonces cómprese un kit de reflectivos que vaya de acuerdo a eso. De esa manera, actualmente con cosas como esta, con el logo bordado, le está vendiendo los kits de seguridad a los carros de Mercedes-Benz y de BMW a nivel nacional. Cuando el carro se vende con un kit de estos que está haciendo Estados Unidos. Entonces, vean qué interesante. Deje de estar pensando que porque usted es muy bueno produciendo, le va a ir bien en el mercado. A usted le va a ir bien en el mercado, tiene que producir bien, porque el mercado ahora no premia la mala calidad. Pero a usted le va a ir bien si usted piensa con intencionalidad. La intencionalidad es
que el que le está comprando usted lo planifica. Si usted se preocupa solo por producir y producir y producir, se me parece a mí a los perfiles CIMAS en el tema textil. Llega uno a visitar a una señora que hace gordos tejidos y la señora le dice, uno le pregunta, señora, ¿qué vende usted? De todo, yo puedo hacer de todo, boxers, hago, no sé, cortinas, hago de todo. ¿Y a quién le vende usted, señora? A todo el mundo. ¿Cómo están las ventas de su mes? Ay, estaba muy mal, nadie me compraba. Entonces, eso es típico a nivel nacional. Después de que la gente pasa, por ejemplo, con distribuidoras como, mi estimado, perdón, como el INA. El INA es uno de los culpables de esa perspectiva. No en todo el país, en algunos lugares uno encuentra gente sensible al tema del emprendedurismo como mi compañero y pasan cosas distintas. Pero aquí el concepto está, que no le pase a usted, el crecimiento de un emprendimiento en un mercado está más de la mano al crecimiento de su habilidad comercial que al crecimiento de su habilidad productiva. Es más, la habilidad productiva ahora es subcontrata. Y el tema empresarial va mucho por el concepto de costos y el tema de ventas. Esta es la pulsera o el efectivo. En este caso, en realidad se observó de que es un caso francés. Cualquier turista francés en Latinoamérica tiene que entrar con la vacuna esta amarilla y con la pulsera antidengue y antimosquitos. Pero esta pulsera, que es la francesa, lo único que tiene es precisamente el concepto de dolor. Este no tiene reflectivo. Ella lo creó con tres cosas. Se creó con un espacio aquí adentro para que la gente lleve sus datos personales. Creó el concepto de multiplaquetas, unas para mosquitos, una para sustituir el café, una para cuando usted está estresado a oler, otra para cuando usted siente que el día no ha arrancado, que usted puede oler ciertas cosas como cítricos y le levanten con el concepto de aromaterapia. Y el otro tema importante, el asunto del reflectivo. Después de las 6 de la tarde, esto parece que yo ando un chaleco de tombo en la mano. Todo el mundo me ve cuando cruzo la calle. En lugares como este, donde usted posiblemente tenga que salir de la universidad y venga gente a velocidad, cosas como esta le puede salvar la vida. Y ese es el concepto que ellos venden, seguridad. Vean qué interesante, este es el café de Dota. El café de Dota, este está certificado como carbono neutro. No son todos los cafés de Santa María de Dota, no son todas las cooperativas, es una, Copedota, y es un café, este de empaque negro, que logró certificar que su huella de carbono se neutralizó por todos los aspectos ambientales que ellos están desarrollando. Aún así, vean qué interesante, se dice que mucho de la zona de Los Santos es el mejor café. ¿Cuál es el mejor café? Que a usted le guste. El café rey chinado, decían por ahí. El concepto de café es un concepto muy parecido al del vino, lo que se aprecia es la reunión. Por lo tanto, si usted mismo está la compañera de la cafetería, ¿es usted? No, la lleva a poner la cafetería, salió, ¿verdad? Cuando la compañera ponga su cafetería, es pecado que meta un café comercial de esto. Si tiene buen café de aquí, puede desarrollar eso. Ese es su factor diferencial. Bueno, vean qué interesante este caso. Este caso es un caso, la persona que me formó a mí ya cumplió 55, 60 años. Ahora le cuesta mucho encontrar proyectos de asesoría estables. Entonces no la pensó, ha pasado 10 años pasando de un negocio a otro, tuvo cafetería, restaurante, cuando se vuelve los años monta otro. Ahora compraron un negocio que se llama Patas de Cola. Esto es un grooming express. Es decir, le llega un carro con absolutamente todo lo que se necesite. Para dejar lindo un perro, lo colocan al frente de la casa y el dueño solo saca el perro. Una hora después le devuelven el perro bañado, peinado, con todas esas cosas que están acá. Es interesante, todos los servicios que dan. El concepto se llama Patas y Colas. Vean el concepto de marca. Es muy interesante ver cómo se aplica cierta mejora, cierta innovación en procesos que antes eran cuadrados. ¿Se acuerdan? Bueno, yo no sé si usted tuvo un peluquero de perro, pero tenían varias condiciones, sin poner etiquetas, pero casi siempre era gay, que lo hacían. Y si no, era un grupo de amigas que se unían también para montar eso. Y era muy interesante, porque aquí entraba el perro, 2 horas después o 3 horas después salía el perro y usted no lo reconocía, le venía como peinado distinto. Ahora el concepto lo hacen igual, pero le partían a peluquería. Vean aquí. Patas y colas. Bueno, no, me imagino que ustedes sí saben, ¿verdad? Que el queso mozzarella es queso de búfala. Eso sería pecado no saberlo acá, ¿verdad? Yo lo supe hace 6 meses. No, pero el mejor mozzarella. Sí, bueno, pero es otra lección aprendida. Pero el concepto de generarle el tema internacional le está dando muchas buenas ventas a una empresa en Maracás. Es darle un concepto internacional a algo que desde hace años, y no me extrañaría. Trabaja acá. Sí,
Bueno, cuéntenos. Está en Upala, no en Guanacaste. Cuéntenos. Pero realmente es que en Costa Rica se tiene una idea de que el queso pizzero o un queso para pizza que hace así como a los pinos, que es la mozzarella fresca, realmente originalmente de Italia, es de leche de búfalo. Pues el resto que se vende es queso tipo mozzarella, que es lo que se vende acá como un queso para pizza. Bueno, pero en el caso de ustedes, a mí me da mucha risa que el tema de asociarlo al tema internacional les ha ayudado a brincarse la negatividad que le pasa lo mismo al tema de los productos caprinos. De todos los que yo he visto que están en quesos como este, de búfalo o caprinos, esta empresa es la que tiene la mejor imagen. Y recuerdo que en stand de ferias ustedes siempre están bien presentables, manejando con el stand activo. Eso les ha abierto muchas puertas. Es que hay una diferencia de capital, la verdad. Esta gente venezolana tiene mucha plata y los caprinos son pequeños productores que han pensado, ¿no? Mira que eso está debatible. Hay unas cuantas del programa Banca Mujer que están bien en el tema caprino. Y hay algunas, las que yo veo que están haciendo más dinero con el tema caprino, no son las que utilizan los productos caprinos para comer, sino para el tema de belleza. Hay un par de casos, uno en Puriscal, Cleopatra, y otros por otro lado que desarrollaron una marca. Y lo que les costó al principio era que un jabón de esos duraba 6 meses. Usted pagaba 3.000 pesos un jabón y 6 meses después compraba otro. No es negocio para una empresa que un cliente le compre cada 6 meses. Entonces más bien tuvieron que bajar la calidad de los insumos que tenían para poder hacer. Pero interesantemente eran jabones que, aunque no son medicinales, le curaban la grasa de la nariz a la gente y todas estas cosas le ayudaban a generar eso. Voy a enseñar un video por acá que me gusta mucho sobre el tema. Este es el video nuevo de Rainforest Alliance. Es una campaña a nivel norteamericano para generar un concepto de compra. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work. And you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. I quit! You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. Nope. No. It is around now you realize you're living out the cliche gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull a zap thing, that's right through him, right over here. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic once-and-for-all battle to save humanity, only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot. Siri, I wanna go home. Hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre, where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. A nivel nacional, según el Observatorio de Pymes
Y las últimas encuestas, en el concepto de micro es donde podemos ver mucho volumen en la parte de servicios, ¿no? Vean qué interesante. De hecho, mucho del tema agro, actualmente muchas que están siendo muy exitosas, es precisamente vendiéndole servicios al tema de agro, que está muy mal. La idea de la compañía que les quiere vender contabilidad, ese tema está buenísimo, por eso yo le decía, desarrollo de marca, contabilidad, y sobre todo un aspecto en donde ustedes también, yo veo que aquí, en esta comunidad que está aquí, pueden hacer negocios, que es la posibilidad de comercializar los productos de las empresas que ustedes conocen acá. El de ustedes que se despabile y monte algo sobre los negocios de los compañeros y que lo lleve a otros lugares, va a ser de mucho dinero en el corto plazo. Eso no implica que no puedan desarrollar su empresa, pero es que el talón de Aquiles de todo el tema de los negocios es precisamente el concepto de comercialización. Ese es un tema interesante. Por lo tanto, les toca a ustedes de manera individual desarrollarlo, pero también yo me pondría a pensar a ver con quién más puedo repartir. El compañero de Limón se lleva los productos de todos los demás para allá, las de Guanacaste se llevan para Guanacaste las de allá. Yo creo que aquí está todo el país, están los de Pérez, están los de Guanacaste, están los de Limón y están los del Valle Central, que es más fácil, y la costa del Pacífico. Aquí solo en esto, el concepto de encadenamiento, si se despabilan, puede generar un tema muy interesante para los productos de todos. Yo los animo a que trabajen en este tema. Vean qué interesante por acá, el tema de pesca está en declive desde hace mucho, aparte de que de manera formal no se ven los pescadores con factura timbrada y eso, por lo tanto estos datos no son reales, son los datos formales que tiene la institucionalidad. Y en los otros temas por acá, en el tema de industria y manufactura, en este tema está trabajando muy fuerte Lina, pero tampoco ha sido un tema importante. Ustedes aplican directamente hacia esta parte que está, solo para presentar un poco cómo está concebido. Vean qué interesante, como es habitual, las provincias que tienen cabecera en el Valle Central son los que aportan los principales indicadores. Pero vean qué interesante, el concepto de micro en San José, casi un 50%, y en el tema de pequeña también, y en el tema de mediana. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Sí, compañeros, en realidad hay una realidad nacional, mucho de la economía la mueven las microempresas a nivel nacional. Uno esperaría que las empresas de San José sean de cierto tamaño, y no es verdad. En realidad el concepto de microempresas sigue siendo importante para la productividad nacional. Veanlo cómo se ve desde la perspectiva de género. En el tema de servicios es un tema copado por hombres, por eso se tiene una gran oportunidad. Vean qué interesante. En el tema de comercio también, y hay algunos temas interesantes donde la mujer se estaba metiendo mucho. Yo soy consultor de banca mujer, por ejemplo, y en el tema de banca mujer el gráfico se ve al revés. Y en el concepto de desarrollo de negocios liderados por una mujer hay un factor interesantísimo. Cuando una mujer crece con un negocio, crece la familia, de manera directa y automática. Cuando un hombre crece con un negocio, no necesariamente crece la familia. Entonces eso es un tema interesante. La generación de empresas de mujeres en lo local trae desarrollo y genera mayores oportunidades. Veamos otras cosas aquí. 30% del Producto Interno Bruto lo aportan las pymes. Vean cómo está precisamente el tema acá, la importancia de lo que ustedes están haciendo aquí, escribo en romper este esquema. Vean que todos estos valles están, 57% de la oferta productiva de pymes está concentrada acá. Ustedes pueden cambiar este tema, si ustedes crecen, ustedes van a afectar positivamente acá. Ahora bien, toda esta oferta productiva, cuando está acá, le cuesta muchísimo llegar a las otras partes. Y a la oferta que está acá, le es carísimo llegar acá. Por ejemplo, Cotobruz. El café de Cotobruz no es ni de altura ni de bajura, es de largura, son como 400 kilómetros por acá. Y es un café que es carísimo traerlo al Valle Central. Entonces, para ellos, el mercado natural es el mercado local, Panamá, y todos los cotobruceños que están en Estados Unidos, porque a través del correo lo envían por allá, bajo el concepto de exportación hormiga que se creó hace unos 10 años por acá. Veamos otro gráfico sobre el tema de definiciones. Vean qué interesante como lo ve la caja. La caja lo ve. Micro, en industria de 1 a 5, en comercio de 1 a 5, en servicios de 1 a 5, pequeña de 6 a 30 y mediana de 31 a 100 empresas, empleados. El MEI, ¿cómo lo ve? Por ventas lo ve como la que ya vimos por acá, y por empleados, y también tiene una metodología por activos fijos. ¿Cómo lo ve? Bueno, esta gente que es también un actor con el trabajo, ellos definen un tema que es como más sensato, que es una micro, toda aquella que venda menos de 5 millones es micro.
Toda aquella que esté entre 6 y 15 la ven como pequeña, y el concepto de mediana la ven entre 16 y 30 millones. Pero es producto de ellos tienen capacitación y lo que les llega es un perfil que lo acomodan en estos tres. Entonces, depende de qué institución esté mirando esto, se activa el concepto de microempresa. Veámoslo aquí, pirámide empresarial, por ejemplo, de las 1.134 empresas son grandes, hay 2.685 medianas, 20.230 pequeñas, 35.000 microempresas. Este es el 74% que veíamos por acá. Generan esto del Producto Interno Bruto y el 38% de los empleos formales a nivel nacional. Interesante, ¿qué pasaría si la micro se va? Entonces, posiblemente no se afecte tanto el PIB, un 30% del PIB es un montón, pero el costo social de casi un 40% de personas sin empleo es altísimo. Eso no aumenta lo formal y no se mide el autoempleo. Así que la cifra puede ser todavía más grande que lo que las instituciones del Estado están. Veamos el tema de emprendimiento. Esto ya está en los materiales que ustedes tienen acá. Cuando una persona emprende, tiene 4 ombligos. Esos 4 ombligos tienen que obligatoriamente llegar a un punto común. Por ejemplo, lo que quiero. Algunos de ustedes cuando se presentaron dijeron, es que eso es lo que me gusta, o eso es lo que debe, o eso es lo que sé hacer. Ninguna de esas razones le va a ser exitoso a usted. Su éxito estriba en que usted encuentre este punto rojo, que es el punto entre lo que usted ama, lo que usted hace, lo que el mercado le va a pagar y lo que el mundo necesita. Cuando usted entiende cuál es la frontera común de esas 4 cosas, su negocio ya es sostenible. Veámoslo así. ¿Qué tal si usted ama mucho, qué sé yo, la lechería? Pero mi estimada, resulta que ahora sí, no le sale tan bien la leche a usted. Entonces va a tener un retraso de mercado. ¿O qué tal, por ejemplo, si el compañero se mete en el tema de turismo rural, que es lo que ama, pero en la zona la gente no va por el tema de inseguridad? Entonces su negocio se va a caer. ¿O qué tal, por ejemplo, si usted dice, yo me voy a meter en el tema de mermeladas de membrillo, y en el tema de mermeladas de membrillo el mercado está pagando muy bien, pero usted no la sabe hacer o no le gusta? Dice la métrica que cuando usted trabaja en lo que le gusta se cansa menos y es más productivo. Entonces, este es un mapa interesantísimo para cuando una persona quiere generar un negocio y usted pueda tener cuáles son las otras preguntas que no ha contestado para que le dé equilibrio. Y el concepto es no estar tan metido en el tema productivo, sino estar en el tema comercial. Ya, por ejemplo, lo que usted ama hacer, en el concepto de lo que usted ama hacer, la pregunta debería ser, ¿lo que a mí me gusta, el mercado está dispuesto a comprarlo? ¿Sí o no? Porque si no, no se asegura la sostenibilidad. Veámoslo aquí, lo que el mundo necesita. ¿Puedo yo desarrollar lo que el mundo está necesitando? ¿Tengo la capacidad tecnológica y la capacidad financiera para montar un negocio así? Veámoslo acá, lo que usted hace bien. Es lo que yo hago bien, lo que debo hacer, porque si lo vemos a nivel nacional, esta es la más fácil. Todo el mundo dice, pero de ahí es que Lina llegó y capacitó a un pueblo pequeño a las 50 señoras en el tema de costura. ¿Cómo van a crecer si no salen de ese mercado local? O en pan. Entonces ya, si en un pueblo pequeñito 2 abren panadería, ya están quebradas. Las ventas locales no permiten que ninguna de las dos esté. Y bueno, y en esto se dan muchas injusticias. Por ejemplo, en Puriscal nosotros incubamos una señora que incubó desde acá, pero aprendió todo lo demás, puso una panadería. Y resulta que la señora tenía 4 salarios. Tenía 4 empleados, 3 salarios con caja, ella no se estaba pagando un salario, y la cuarta era la empleada misenaria doméstica, una señora inmigrante nicaragüense que tenía 20 años de vivir en Puriscal y que nunca había encontrado un trabajo en donde gastara menos, porque el desplazamiento a San José le provocaba de ir para acá y ir para allá 2.000, 3.000 pesos diarios, más el café, más lo otro y lo otro. La señora decía, este es el paraíso, pero resulta que la empresaria no podía pagarle la caja a esa cuarta señora. Resulta que la panadería decía, tan buen pan, nosotros logramos sacarle en 6 meses. 6 meses era ama de casa con un sueño, 6 meses después tenía panadería con esos 4 empleados y estaba generando nivel de ventas para las 4. Hasta que apareció un señor con una corbata y un carnet que decía Ministerio del Trabajo, y le dijo, señora, si usted no puede ponerse un salario usted y pagar su planilla y el desbloqueado, usted no merece ser empresario, no váyase para la casa. Después de no sé cuántos cursos, asistencias técnicas, consultores y millones invertidos en el caso, el mismo gobierno fue el que la hizo ocurrir. Ahora bien, averiguando más, no fue el gobierno el que llegó, fue la panadería grande de Puriscal la que la mandó. Entonces, vean qué interesante, el mercado es injusto muchas veces para una persona que emprende. Y son las cosas que no están en libros, no están en cursos y pasan en la calle que usted tiene que ver. No es
la nube con lluvia para que usted no emprenda, no. Es el paraguas que usted tiene que llevar en caso de que llueva, para que usted lo vea como un riesgo más. Bueno, la oportunidad entonces es una necesidad o problema de un mercado. Siempre que un mercado tiene un problema, le genera a usted una oportunidad. Si usted sale al mercado con un negocio que no es una oportunidad, le va a costar crecer. En el concepto de la teoría de roles, esta aplica mucho con el tema de pymes. Lo que usted no tiene, asúmalo. Shakespeare decía en El Mercader de Venecia: el mundo es un escenario, la vida es una obra de teatro y todos somos actores o actrices. Lo que usted no tenga, actúelo. Póngase el sombrero de una persona que sí sabe hacer lo que usted no cree que tiene y vaya hacia adelante. En ese tema, usted, desde la perspectiva de un estudiante de acá y desde la perspectiva de un actor de desarrollo rural con capacidades únicas, ustedes las capacidades que tienen son únicas. Casi que la instrucción que ustedes tienen aquí es tan holística que todo el mundo debería pasar por lo que ustedes están pasando acá y no todo el mundo puede. Así que cuando usted salga de acá y regrese a su pueblo, usted va a llevar una mentalidad de desarrollo local. En esa perspectiva, ¿qué le toca a usted? Mi estimado, si usted no puede construir, motive, no desparrame. Si hay alguien emprendiendo, no lo eche para abajo. Si usted no puede aportarle algo, mejor quédese callado. No desparrame lo que otros en realidad pueden hacer en el camino. El otro tema interesante es, no dependa de nadie. No dependa de que, ay, si me sale el crédito en el banco, mi negocio. Mentira, ese concepto de anclaje emocional sobre cosas y chunches no permite crecer porque el mercado es muy volátil y va a cambiar de una manera que usted no va a poder controlar. Y si usted se liga a algo, es el mismo concepto de ligarse desde la perspectiva emocional. El amor no se le entrega a una persona, se conserva acá. Se le entrega a una relación, pero no se le entrega las ganas de vivir. El concepto de CDMI-PYME es algo que ustedes tienen que explotar. Ustedes tienen aquí un gestor PYME, metido aquí 24 horas, siempre está aquí con ustedes. Y sobre la base de la generación de la ERC, la antigua ERC con el antiguo CUNA en la métrica de UTR, ustedes tienen el Centro de Desarrollo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. No existe una universidad estatal que tenga lo que se hace desde el CDMI-PYME, y ese es un tema que los acuerdo a ustedes cuando quieran emprender. Vean qué interesante, este es Juan Santa María a las 5 de la mañana. Es un concepto interesante que se maneja de que cuando el cielo está así, ¿qué pasa? Desde la perspectiva no racional, ¿qué se dice cuando el cielo está así? ¿Ah? ¿Sí? Desde la perspectiva meteorológica, lo que pasó fue un temporal 2 días antes, entonces el cielo se quiebra y está por acá. Luego la imagen fue tomada a las 5 de la mañana por este grupo de caminantes que creyeron en el sueño de Lorena, que está por acá. Se llama Biocaminata CR, todos los domingos lo recogen en una microbús en el Parque Central de San José, los montan en un destino que previamente ha sido promovido por redes sociales. Cada uno de ellos paga entre 15 y 16 mil pesos para que lo monten en un bus y que les den, no sé, un refrigerio de camino. Los almuerzos no están incluidos y el concepto de desarrollo de turismo está planteado en eso. Cada uno de estos compró café y un almuerzo en el destino donde vivíamos. Esto que está aquí es Pozo Verde en Sucre, San Carlos. La señora donde paramos, y ese día vendió 60 almuerzos y 60... Es interesante, es un concepto muy bonito. Todos estos lo que buscan es desestrés y buenas fotos para el Facebook, algunos bajar calorías y otros olvidar a un novio o una novia que se fue. La señora donde nosotros bajamos, le hicimos la semana, 60 clientes le quedaron y ella está generando negocio con el tema del respeto a la naturaleza. He visto varios grupos, ahora en Facebook es muy común, varios. Sí, está el Chino Solís, está Ruta Alterna, está este. Un concepto bastante integral. Sí. La gente sale del estrés. A mí me gusta mucho este por 3 razones. Uno, lo dirige una mujer, ella es alajuelense, ella es estudiante de la UTN en Alajuela, en el tema de turismo, y entonces ella agarra la caminata y va interpretándola. Ella va contando las cosas que hay. 2, no pasan novelas, es decir, aquí nadie le echa el cuento a nadie, nadie anda viendo no nada de eso. Todo el mundo va por lo suyo, a caminar, a tomar buenas fotos, a disfrutar de la naturaleza. Y 3, el costo de caminar con ellos es la mitad de todos los demás grupos. Entonces es un tema que si alguna vez quieren hacer algo distinto, lo siguen en redes sociales como Biocaminata CR. Bueno, vamos a la definición de emprendedurismo. ¿Qué es el emprendedurismo? Bueno, hay muchas, pero en realidad lo voy a definir con varios ejemplos. Una es que usted tiene 2 opciones para emplearse. Una, trabajar para alguien, y otra, generar su propio trabajo. Generar un autoempleo que si usted lo hace crecer, puede hacer contrataciones y hacer crecer su organización. Esta se llama Mejorando la Casa. Mejorando la Casa es de un amigo mío que se llama Alejandro Picado.
Alejandro era como en el colegio que me defendía a mí. Cada vez que había pico, él era grande, cuidón, y siempre se sacaba como otro para defendernos a los que no teníamos tal vez el carácter que él tenía. Yo soy de Desamparado Centro, colegio público de Desamparado Centro. Traten de imaginar las clases de pleitos que habían ahí, en un colegio público de como 3.000 alumnos. Bueno, Alejandro siempre iba adelante con él. Se casó, pasó por un montón de empresas y terminó en las primeras oleadas de maridos de alquiler. ¿Conocen el concepto de maridos de alquiler? El que arregla la casa desde todo punto de vista. En ese tiempo esa empresa no estaba tan bien y Alejandro, por un accidente laboral, se cortó acá con una sierra hasta la mitad de acá y perdió todos los músculos que estaban por acá. Pasó como un año sin poder mover esta mano y perdió alguna movilidad en tendones, y cuando fue a hablar con su jefe, el jefe le dijo: a ver qué hace, no tengo ningún seguro y eso es culpa suya. Entonces a Alejandro no le quedó otra que seguir haciendo lo que sabía hacer para salvar adelante la familia. Tenía hijos, ya estaba casado y montó un concepto totalmente distinto al que en ese momento tenía maridos de alquiler. Le tituló Mejorando la Casa, lo posicionó en el sector de modelos fifirifis del Valle Central, en donde, por ejemplo, en la red social de Mejorando la Casa están todas las modelos que salen en todas las. Y él es precisamente que llega a arreglarles todas las cosas al apartamento. Y aparte de eso, generó un concepto muy interesante en donde su esposa maneja todo lo que tiene que ver con números, sus hijos atienden el negocio y él y 3 chavalos más que siempre andan bien vestidos llegan a cualquier parte del país a arreglar cualquier cosa. El concepto de emprendedurismo es simple y sencillamente: cuando no hay vías normales se crean, cuando no hay camino se abre el coche, cuando no hay oportunidades se crean las oportunidades para favor de uno o para favor de otros. Vea, por ejemplo, ese es el camino del Bajo de Honduras. ¿Conocen el Bajo de Honduras? ¿Ah? Es el camino viejo a Limo. Antes de que abrieran el Surquí, las carretas pasaban por acá. Por aquí fue donde echaron al obispo Bernardo Tiel hace 200 años. Por ahí pasaron todo lo que Costa Rica exportó al Mar Caribe, pasó en carretas por esta calle empedrada, que actualmente dentro del Surquí, dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, se está totalmente intacta. Una carretera de más de 300 años que habla muy bien de nuestros ingenieros de hace 300 años acá. La carretera hasta cierto punto es prohibido entrar porque está dentro del parque, pero la pongo para que precisamente ustedes noten una calle, un camino de esfuerzo. Este es un lugar de sueños, es un lugar de problemas, es un lugar también de planes sin concretar o de sueños concretar. Es un lugar donde vino gente, es un lugar donde salió gente, es un lugar en donde la producción de Costa Rica se desplazó hacia los buques que los exportaban a otro lado de la Argentina. Bueno, algunas teorías sobre el tema de emprendedurismo. Sobre estas cosas hay una lectura de apoyo en esto. Usted, si tiene alguna consulta, me ruego que levante la mano. Drucker, el padre de la administración, dice que emprender no es una ciencia ni es un arte, es una práctica. Yo la verdad he comprobado esto porque alguna gente dice: los que pueden emprender son los jóvenes, solamente. Mentira, yo tengo casos de adultos mayores que ahorita les enseñamos algunas fotos. Que los hombres son mejores emprendiendo. Mentira, en algunas ocasiones no. Que son las mujeres que emprenden. En ocasiones no. Que son los jóvenes de zona rural los que tienen la posibilidad de emprender. No sé, depende. El concepto para defender cualquiera de esas se llama depende. Pero sí hay algunos casos interesantes en donde, o algunos aspectos que yo puedo determinar. Uno, voluntad. Cuando alguien no quiere trabajar para alguien, cuando tiene un escenario positivo pero no se ve 10 años haciendo eso, no es un tema de salud, ni de dinero, ni de falta de oportunidad. Es más bien de alinear el resultado del emprendimiento al sueño personal, a lo que él quiera desarrollar, a lo que quiere que le recuerden cuando ya no estén, a lo que quiere darle a sus hijos. Este concepto de voluntad es el que indica una menor cantidad de empresas creadas bajo este concepto, pero se da. Yo no lo conocía, yo trabajaba con las dos líneas, resiliencia y el concepto de herencia, pero en el camino me encontré que mucha gente me decía: no, es que yo tenía muchas opciones, yo lo que tengo ahorita era lo que yo quería, yo no tenía ningún problema, solo que yo no me veía 5 años o 20 años haciendo lo que hizo papá, o no me veía 20 años trabajando para otro, o la verdad es que trabajaba para otro y entendí que lo podía hacer mejor, y como quiero tener tiempo para mis hijos, o tiempo para mí, o tiempo para la maca, o tiempo para lo que sea, entonces por voluntad logré emprender. El segundo es herencia, y en este aspecto, como les decía ahora,
la tercera generación de los hijos está fallando. La razón es muy sencilla, no estamos viendo en el proceso de incubación a los miembros de la siguiente generación, y ese es el único indicador. Si nosotros logramos en nuestra empresa hacer que nuestros hijos, aun cuando estén hijos, se metan al proceso productivo, cuando ellos tengan la edad de decidir, van a seguir y continuar el negocio de la familia. Pero como no lo estamos haciendo, como los mandamos a estudiar a la universidad, y en la universidad les hablan del libro gringo, cuando ellos retornan a la iglesia de papá no entienden nada, porque lo que tienen aquí no encuentran ninguna formalidad por acá. Sí, como también el problema del cambio generacional, ¿verdad? O sea, sobre todo los productores de tinta, ¿verdad? Que les ha ido mal a los papás, es un trabajo muy duro, si ellos no quieren seguir en ese campo, que tal vez no los involucraron como ustedes. Ya es que también tiene sustitución de valores. Por ejemplo, se habla de que Procomer ahorita está en un serio problema porque de la primera oleada de exportadores que salieron con el Tratado de Libre Comercio, que salieron unos muy buenos, después se metieron en el tema de pymes y entonces productores pequeños les cambiaron el chip y los pusieron a exportar, sobre todo en piña. Con los primeros pagos se volvieron locos, se fueron y se compraron un Toyota Hilux de agencia, contrataron 3 peones y dejaron de trabajar. Y ahorita los proyectos que financiaron o que justificaron que les entregaran esos fondos están quebrados porque precisamente los propietarios están quebrados, ya no pueden satisfacer la exportación y se cayó todo el proyecto de eso. El concepto de valor, y ustedes estoy seguro que lo van a comprender muy bien, porque ustedes no tienen su ombligo en el Valle Central. ¿Quién tiene un ombligo en Valle Central? ¿Quién nació en Valle Central? Y bueno, pero ahora que ustedes están acá, van a recuperar lo que nosotros hemos perdido. Nuestros abuelos trabajaban con una métrica: valores, esfuerzo y posesiones. Ser, hacer, para después tener. Ese es el concepto básico. Si no me cree, cante caña dulce y todas esas cosas. Usted puede entender esa escalera. Yo primero tengo mis valores, me robo, trabajo y todas esas cosas. Después me esfuerzo en algo y en eso que me concentro voy a tener posesiones. La sociedad actual le dio vuelta a la escalera. Primero se quiere tener. No importa lo que usted haga, pero los valores, hay un concepto que se llama depende, que es el concepto de posmodernidad. Entonces, al no haber valores, compañero, depende, queda sujeto a otras cosas. En el tema de herencia, el concepto para hacer efectiva la empresa de sus papás es que lo que usted está haciendo, que usted se está metiendo en el negocio de sus papás cuando todavía no tiene el control. Entonces, aquí sobre esto hay muchas películas y anuncios de italianos, por ejemplo, que llevan a su nieto y lo sientan en el escritorio de la familia y le dicen: esto es tuyo, le ponen el sombrero, el gorro y todo y lo ponen a firmar, pero le dicen: pero tienes que ganarte. Y lo llevan desde niño siempre a trabajar, y para el hijo es como bonito ir a jugar a la oficina de papá. Todavía no le dan el control, pero desde ese momento se está incubando a los miembros de la siguiente generación. Dicen por ahí que si Alejandro Magno hubiera tenido hijos, nosotros quién sabe qué idioma estaríamos hablando en este momento. Alejandro Magno se dio de lujo de antes de los 30 años conquistar todo el mundo conocido, y 2 años después de que murió, su reino se dividió porque todos sus amigos se llevaron una parte. El concepto de sucesión y el concepto de con quién se va a casar usted y cómo lo va a insertar al negocio de familia es el que va a determinar cuánto tiempo más va a durar la familia por acá. Si vemos la historia de todas estas empresas que quebraron, Fox, Gallito o Palé, que quebraron desde la perspectiva de empresa nacional porque fueron absorbidas por un monstruo de afuera, el concepto básico fue que los miembros de la generación que seguían no siguieron el legado de la familia. Con todo el respeto, salieron graduados de INCAE, por ejemplo, y cuando eran las familias que podían pagar eso, y cuando llegaron al negocio de papá, el conocimiento absorbido no correspondía a la realidad, y se tomaron decisiones que echaron a perder el negocio familiar. Pero bueno, quedaron con plata, y el concepto es que, aunque el negocio se extendió, el potencial emprendedor no, y ahora está en otros negocios. El concepto aquí es: si usted quiere que el negocio de familia crezca, meta a los miembros de la siguiente generación. Bueno, resiliencia. Este es con el que más trabajo yo. Es un concepto muy bonito. La resiliencia lo que dice es que se puede florecer en medio de la adversidad. Sobre el concepto este es el logo de Cristian, por ejemplo, para el tema del tratamiento de la cura del cáncer. Es un logo desarrollado por acá. Es un concepto de resiliencia pues, innovador y grande, pero tiene muchos de los elementos que hemos visto por acá. Virtudes y valores para una persona que emprende. Vean, esta de las frases que ustedes leyeron, esta es la que más me gusta a mí. Cuando ustedes tienen un negocio y quieren crear algo, quieren comprometerse con algo, para mí la frase que siempre nos da una mejor virtud es esta: dejen de ver lo que falta y pónganse a notar lo que tienen. Es decir, cuando ustedes hacen un diagnóstico tipo FODA, que ahora no se habla de FODA, se habla de flor, por esto que está acá. ¿Conocen un FODA? ¿Sí? Bueno, vean qué interesante, les puede servir más. Si
usted le dice a una persona que tiene límites y que tiene amenazas, la persona no va a salir. Las debilidades y las amenazas, si usted le dice a alguien que tiene una amenaza, lo paraliza. Si le dice que tiene un límite, también. Pero si usted le dice, que tiene una debilidad, si le dice que tiene un límite y le dice que tiene un reto, usted precisamente le crea una oportunidad desde una perspectiva distinta. Entonces, estamos cambiando el modelo FOD por el modelo FLOR, que nos permite incluso hasta llevarlo al tema en el cual podemos desarrollar un concepto bonito a la hora de presentar el resultado. Esto tiene que ver con programación neurolingüística, es decir, de la manera en que usted se exprese, esa es la manera en la cual usted va a crecer. Por eso, en estas etapas, nosotros siempre, cuando vemos a alguien hablando, negocito, empresita, a mí me da un susto enorme, porque yo sé que ese es precisamente el esfuerzo que le va a meter al emprendimiento que tiene acá. Si usted sigue diciendo que su negocio es negocito, su empresa es empresita, su proyecto es proyectito, no va a crecer. De ese tamaño va a ser precisamente el esfuerzo que le va a poner y los clientes siempre le van a pedir un descuento. Nadie entra a un supermercado o a una tienda para tratar de comprar desconfianza, incertidumbre o las cosas que en realidad uno no quiere. Cuando usted se expresa de esta manera, genera desde el otro lado desconfianza. Muy bien, la gente negativa no es bienvenida en mi vida. El otro asunto interesante es que si usted se rodea de gente negativa, termina pensando que no se puede. Si usted se rodea de gente que sí puede, usted termina creyendo que sí puede. Ese es un principio de sentido común. No se ocupa ni leer un libro ni estar en la universidad para entenderlo, pero sigue afectando el concepto de emprendimiento. El otro aspecto importante es hay que aprender a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Si usted sigue creyendo o pensando de la misma manera que ha estado pensando, va a seguir actuando y obteniendo lo mismo que ha seguido obteniendo. Eso se habla de la Edad Media, en el sentido de que lo que usted siembra aquí, lo coge por acá. Así que el concepto de ver las cosas de una manera distinta es una virtud y valor también de la persona que emprende. Vea, por ejemplo, este caso a nivel nacional, es una tienda de diseño nacional, se llama Mila, es diseño costarricense, es poco conocida, a mí me gusta mucho, el nombre tiene que ver con los nombres de los dueños. Vea, por ejemplo, están haciendo cositas así como jamba, gallito, puntalitos, son bolsas, tienen loncheras también, dentro de cada una de estas cosas hay otros artefactos con marcas nacionales. Vean los ponchos de tipo y tira. Bueno, ¿pero? Sobre el tema de tipos de persona emprendedora, bueno, hay varias cosas. Tenemos la que apoya todo lo nacional, que siempre anda viendo ver dónde hay agua dulces y cosas de este tipo, y tenemos la otra que cree que lo de afuera es bueno. ¿Cuál de las dos es más importante para el país? Ambas son importantes, pero la que lleva una mejor democracia en el desarrollo local es precisamente la que apoya el comercio local. Aquella que va para la playa y no lleva del Valle Central todos los víveres comprados, sino que busca el supermercado más cercano a la locación que está para tratar de llevar un poco de rentabilidad fuera del Valle Central. ¿Recuerdan el mapa que les presenté? Mucho del Producto Interno Bruto está concentrado en Valle Central. Cuando ustedes vayan al negocio, a la casa de papá, traten de comprar las cosas que están cercanas. Lleven algunas cosas, pan y así que no están, pero por favor hagan las compras de víveres en el negocio local, en el de la pulpería. Hagan crecer al hermano que no ha crecido y que no ha tenido la posibilidad de crecer. Sobre eso nosotros trabajamos todos los días. Cuesta muchísimo porque la gente tiene metido un chip que desde fuera del pueblo es donde están las cosas buenas y que fuera del país es donde las cosas buenas están. Y eso no es verdad. Si fuera verdad, usted no estaría aquí sentado. Bueno, este es un caso interesante que es un emprendimiento de adultos mayores. Son unas compresas hechas por dos señoras adultas mayores de la parte de Alajuela. Se llaman compresas Capa y están en internet. Son bolsas de un gel que tienen ciertas hierbas que se calientan en microondas o se enfrían en la refri y que le permiten a las personas quitar la migraña, a las mujeres cuando están en periodo quitar los dolores estos que no se comprenden, y a los hombres también sentir, por ejemplo, cuando usted tiene un dolor muscular o algo, o una mujer también, una compresa de esas le puede aliviar. También están metidos en el concepto de aromaterapia que alivia el tema del estrés y estas cosas. Familia empresaria, el caso de Pechi que ya comentamos por acá. En este momento Pechi volvió a sus inicios de tener una relación cercana con sus clientes, se hizo grande, ahora se volvió a contraer y está generando innovación. Vean, en este caso es el Pechi pues, apoyando el tema de la campaña esa, la campaña que había contra el cáncer de seno. Bueno, también persona joven.
En este caso es muy interesante ver que hay muchos jóvenes que emprenden a nivel nacional a ciertas edades porque no se ven empleados de alguien, pero es muy interesante ver que cuando emprenden quieren emprender con todo. Y la frase que la compañera dijo, la del camino, ¿quién fue? De cuando no sabes todo, pregúntale a los que vienen, ¿quién fue? ¿Cuál es? Es esa. Para conocer el camino por delante, pregúntale a los que... Excelente. Esta es la frase que hay que decirle a las personas jóvenes que emprenden, que creen que lo saben todo, pero que en realidad el concepto de experiencia es muy limitado. Cierto que un competidor mío no me va a decir cómo hizo su negocio así, pero siempre alrededor hay personas de confianza que les pueden dar un consejo sobre el tema de emprendimientos. El otro asunto interesante es el emprendimiento de mujeres. Desde que Laura Chiquilla quedó en un ya a nivel nacional, internacional, un movimiento de apoyar emprendimientos y de base de mujeres. Eran una de las nomenclaturas que los fondos internacionales tenían, era desarrollo local y empresas de mujer y asociatividad también, cooperativas, instituciones de desarrollo. Bueno, yo empecé a ganar cursos de bancos en ese tema y se me quedaba una complicación porque después del curso la gente quería volver a preguntar un consejo y eso, y para mí era muy cansado, aparte de que ya no me estaba pagando por eso. Bueno, igual empecé a ver que era demasiada la necesidad que había y me hice un portal en Facebook que se llama así, Mujeres y Empresas. Y hoy en la mañana habían 8.092. En la mañana, ayer en la noche eran 8.050, de ayer a hoy creció a 8.092. Estoy registrando esto como un modelo de incubación extramuros virtual. Yo lo único que hago es que ando con mi teléfono y cuando lo abro hay una señal preguntándome ¿cómo calculo el precio de esto y eso? Yo le doy un consejo, pero es un consejo que la va a orientar a ella a buscar su propia respuesta. Yo no genero dependencia como gobernador. Publico algunas cosas generales y entre ellas se armó un mercado de consumo interesante. Una vende bolsas, la otra hace marcas, la otra, y se generó un concepto de encadenamiento que se apoyan unos a otros. Un tema interesante para ustedes podría ser no salir de esta universidad sin crear un aspecto de este tipo, para poder ayudar. Hay alguien que sabe hacer permisos, alguien que lleva contabilidad, alguien que sepa cómo se hacen los negocios de Limón y que ustedes funcionen como un actor o un padrino para los negocios de los demás. Uno siempre tiene que tener alguien a quien ayudar y alguien de quien aprender. Vean este caso, el de los pueblos. Cuando apareció la carretera nueva de Limón, Sarchí y Valverde Vega se murieron, porque la calle Punta Arenas, porque la gente empezó a ir por la pista nueva y dejó entrar a los pueblos. Entonces la parte de Sarchí, que son artesanos, se organizó y dijeron, siempre hay una relación directa entre escribir con mano izquierda y tener una orientación hacia el arte. Cuando usted tiene cerca muchas personas zurdas, siempre hay ventas artísticas e interesantes, que a veces se expresan con negocios o a veces se expresan con apreciación del arte que está. Son personas que usan más el lado izquierdo. Ellos dijeron, por aquí pasaban las carretas llenas de café y las empezaron a pintar y las recordaron. Lo que ustedes conocen ahora de Sarchí como punto mundial de turismo es precisamente el esfuerzo de un pueblo que agarró un problema que había y hizo con ello una